Saludo con gusto a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar aquí, Ciro. Hola, muy buenas noches, Guillermo, un placer. Empezó a circular un libro titulado La democracia no se toca, escrito por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y por ti, Ciro Murayama. El título es más que elocuente, pero por favor, platícale al público por qué se decidieron a publicar este testimonio. Pues es en realidad un manual que ponemos al alcance de la ciudadanía de explicación y defensa de la democracia, justamente en tiempos donde hay nubarrones, peligros, acechanzas que pueden destruir lo que la sociedad mexicana logró edificar después de muchas décadas de lucha con el compromiso de generaciones enteras para darnos justamente elecciones auténticas y poder decidir en paz y en libertad quién nos gobierna y quién nos representa. En distintas épocas y lugares del mundo, las democracias han nacido, pero también han llegado a ser destruidas, a eclipsarse. Y justamente como en el mundo estamos viviendo una ola autoritaria, y México no es la excepción, nos pareció importante compartir desde nuestra experiencia como consejeros, pero también como profesores universitarios que hemos sido, este manual. No es un libro para estudiosos, no es un libro dedicado a los especialistas, sino al ciudadano, a la ciudadana de a pie, que quiere seguir viviendo en un sistema democrático, y entonces ahí explicamos pues cuáles son los componentes básicos de nuestra democracia, de nuestras elecciones libres e íntegras, y por qué está en peligro y cómo hay que defenderla. Consejero Ciro Murayama, con elecciones en 2 estados en 2023 y en víspera de las elecciones presidenciales, ¿cuáles dirías que son los riesgos más graves que enfrenta la democracia mexicana? Pues están lamentablemente en la cocina del Congreso, en este caso del Senado, la aprobación del llamado Plan B, que básicamente busca desaparecer la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral en todo el territorio, y con ello pone en riesgo, en duda, la posibilidad de que se instalen casillas, de que los votos se cuenten con precisión y pulcritud, y que tengamos resultados la misma noche de la elección. Es decir, nos están mandando a un escenario altamente riesgoso, porque si las 300 juntas ejecutivas del INE desaparecen, pues desaparece el personal capacitado, profesional, independiente, que ha hecho posible que cada que hay elecciones en este país, a la vuelta de el domicilio de todo mundo, se encuentre una casilla instalada por sus propios vecinos, quienes van a contar los votos, a llenar las actas, y este trabajo pues no es de generación espontánea, no es un milagro, es fruto de la labor permanente que hace el INE en el territorio. Diario entregamos alrededor de 60,000 credenciales para votar. Diario estamos, por lo tanto, actualizando el padrón y la cartografía, es decir, hay que tener a la gente registrada en el padrón, pero también saber dónde vive. Entonces, cada que crece una colonia, una ciudad, que hay un nuevo asentamiento, ahí nosotros sabemos que tenemos que ir a instalar una casilla, y es nuestra estructura permanente la que va siguiendo esa evolución de la población en el territorio, y gracias a ello es que salimos a capacitar a las ciudadanas y ciudadanos. 12 millones de personas visitamos cada que va a haber una elección para invitarles a ser funcionarios de casilla. Como desaparecen la estructura
profesional del INE en el país, pues va a ser prácticamente imposible. Así que las elecciones del Estado de México y Coahuila se están preparando con las reglas actuales, pero la elección de 2024 estaría en peligro de prosperar este mal llamado Plan B, porque si bien la marcha ciudadana del pasado 13 de noviembre detuvo la desaparición constitucional del INE, y ese es un triunfo de la ciudadanía, el gobierno no cejó, envió las iniciativas legislativas del Plan B que contravienen lo que determina la Constitución en materia electoral. Por eso mismo, el INE ha señalado que va a interponer controversias constitucionales para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda hacer valer la Constitución y frenar estas reglas secundarias que atentan contra la letra y el espíritu de la Carta Magna, de la Constitución. Ciro Murayama, en los últimos meses vimos un intento de una reforma constitucional en materia electoral que al fracasar llevó a esto que estamos mencionando, que es el llamado Plan B de López Obrador. Los riesgos de una regresión democrática son evidentes y latentes, Ciro. Así es, el plan A del presidente era desaparecer al INE, quitarle el padrón electoral a la autoridad electoral para que lo manipulara, estuviera en manos del gobierno. Eso lo frenó la ciudadanía, pero pues el gobierno entonces sembró una estrategia legislativa para, desde leyes secundarias, buscar el mismo propósito, que es desmontar la posibilidad de tener elecciones realmente íntegras como las que hemos tenido, y hay que decirlo, como las que tuvimos en 2018, de donde emergió el actual gobierno. Es decir, esta es una estrategia en la cual pues ya se llegó al poder, se usó la escalera democrática para llegar al poder, y ya que están allá arriba, quieren destruir esa escalera. Entonces estamos ante un riesgo, ante un peligro de que nuestras elecciones se vean comprometidas, de que en 2024 el INE no pueda hacer su trabajo, y pues recordemos que vamos a no solo la elección presidencial, sino la renovación del Congreso de la Unión. Es muy peligroso que avance el plan del Ejecutivo, el plan del gobierno para dañar las elecciones, porque pues lo que necesitamos es tener la certeza de que serán los ciudadanos, con su voto ejercido en secreto y en libertad, quienes van a determinar a quién le corresponde sentarse en la silla presidencial a partir del 1 de octubre de 2024, y quienes van a representar a la muy vasta y plural sociedad mexicana en el Congreso de la Unión. Entonces, esa renovación pacífica, que hoy es posible si se respetan las reglas de la Constitución y lo que hoy dicen las leyes, bueno, toda esa certeza puede estar en peligro de avanzar esta estrategia gubernamental. Ciro, la primera o una de las primeras condiciones para defender la democracia es preservar el andamiaje institucional, la estructura institucional ante los afanes de control desde la cúpula del poder. Te pregunto, ¿están las instituciones mexicanas, incluido por supuesto el INE, en posibilidad de defender la democracia? Bueno, me parece que tenemos un gran activo de defensa de la democracia, que es, en primer lugar, una ciudadanía muy atenta, muy participativa, muy exigente, que ya salió a las calles, que inundó las ciudades del país en esa enorme movilización. Por supuesto que hay instituciones para que esa exigencia ciudadana de defensa de la democracia
también se pueda dar en el plano jurídico. El INE va a interponer controversias constitucionales que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Suprema Corte que se renovó en su presidencia al inicio de este año, dando un mensaje muy claro de autonomía y de independencia del Poder Judicial. Esa creo que es una espléndida noticia. Contamos también con un tribunal electoral independiente del gobierno, como corresponde en nuestro marco constitucional, y tenemos pues múltiples vías de defensa jurídica para preservar. Entonces, no podemos dar por perdida la democracia. Es necesaria la acción decidida precisamente por los cauces que la propia Constitución da para defender las instituciones, las leyes, que al final tienen un propósito, que es garantizar los derechos de la gente. Las instituciones y las leyes no son un fin en sí mismo, sino mecanismos para que la gente pueda ejercer sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que está poniendo en riesgo el plan B del presidente? Pues justamente el derecho al voto en elecciones íntegras. Así que hay que dar esa batalla porque no nos merecemos como sociedad mexicana regresar al autoritarismo. Lorenzo Córdoba y tú, Ciro Murayama, dejarán el Consejo General del INE en abril próximo. Te pregunto, ¿es este libro, La democracia no se toca, una especie de legado después de tantos años de experiencia acumulada en materia electoral? Años, por cierto, en que tuvieron que confrontar grandes desafíos. Pues sí, quisimos compartir con la ciudadanía nuestra visión en un lenguaje muy claro, muy accesible de qué es la democracia, cuáles son los pilares básicos de las elecciones auténticas en nuestro país, y justamente esos pilares son los que están en riesgo. Está en riesgo la operación del INE para garantizar las elecciones que en buena medida son un ejercicio ciudadano, porque el día de la votación, lo que ocurre en las oficinas del INE es lo de menos. Lo importante es lo que sucede en cada casilla, donde son los propios ciudadanos quienes se convierten en los protagonistas, por supuesto votando, pero también siendo la autoridad electoral de cada mesa de casilla. Entonces son elecciones ciudadanas. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues recapitulando cuáles son las claves de las elecciones auténticas en México, alertando de cuáles serían los peligros. De hecho, el primer capítulo del libro se llama ¿Y si no tuviéramos al INE? ¿No? ¿Cuáles serían los riesgos? Imagínate de tener una votación donde ya no te pidan la credencial para votar, donde alguien pueda votar más de una vez, donde en vez de que sean nuestros vecinos quienes cuentan nuestros votos y nos reciben en la casilla, sean los operadores de los programas sociales del gobierno. Es decir, lo que ocurría en el México autoritario puede regresar. Así que, pues, tanto Lorenzo como yo quisimos hacer este manual, pues sí, un poco como legado de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, y también pues como parte de nuestra alerta, de nuestra preocupación por lo que está en juego. Nosotros acabamos nuestra misión como consejeros electorales venturosamente, habiendo cumplido los 9 años para los que fuimos designados, es decir, logramos superar las amenazas de destitución que una y otra vez se nos envió desde el poder. Terminamos un ciclo personal, pero la institución debe de seguir. Hay quien incluso ha querido personalizar los ataques al INE hacia algunos de nosotros, pero en realidad
Lo que se quiere destruir es el sistema electoral, además de llevarse por delante el prestigio de algunas personas, de quienes hoy integramos la autoridad electoral. Pero en realidad, esta amenaza no es contra dos personas, es contra los derechos de todas y todos, y por eso es tan preocupante, y por eso es que vale la pena dar la defensa de la democracia. La democracia fue una construcción colectiva, ciudadana, no de un líder, no de un partido, no de una ideología, sino una auténtica edificación colectiva, y yo estoy convencido de que la defensa de la democracia también va